Bienvenidos al podcast de Estudio 400, donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo más sostenible. Mi nombre es Jorge Muro y el día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Raimundo Silva. ¿Cómo estás, Ray? Muy bien. Me da mucho gusto tenerte como invitado el día de hoy. Sí, a mí también, muchas gracias. Entonces, vamos a darles un pequeño resumen de lo que vamos a ver a lo largo de la bitácora, ¿ok? Hoy, en tu podcast favorito de arquitectura, abrimos la bitácora con las efemérides del 23 de enero. Para el vocabulario, vamos a definir lo que es el anarquismo. En Arquinoticias hablaremos de casas notables que se perdieron en los incendios de Los Ángeles. Nos llegaron esta semana sistemas constructivos alternativos. Eso es todo lo que tendremos en la bitácora, pero para nuestro programa de obra tenemos la entrevista con el arquitecto Raimundo con el tema Adaptación de la tecnología a la vivienda. Y para cerrar tendremos la dinámica del saco de pegapiso. ¿Listos? Vámonos con la intro. Estudio 400. Tu guía en el fascinante universo de la arquitectura, el diseño y la construcción. Desde los rascacielos inteligentes hasta las casas más sustentables, exploraremos cómo la visión de los arquitectos cobra vida en cada estructura, cómo el diseño transforma espacios, cómo la construcción da forma a nuestro entorno. Únete a nosotros mientras descubrimos las últimas tendencias, entrevistamos a los innovadores del sector y nos sumergimos en proyectos inspiradores en todo el mundo. Prepárate para abrir la puerta a la creatividad, la innovación y el ingenio, porque en este podcast el diseño es una forma de imaginar el futuro. Bienvenidos a Estudio 400. Ahora sí, abramos la bitácora del 23 de enero con los puntos más importantes de la semana. Comencemos con esta bonita sección llamada Las efemérides. ¿Ok? ¿Tú sabías que un día como hoy, de 1556, en Shanxi, China, se produce un violento terremoto que se estima en una magnitud de 8 en escala de Richter? Mueren aproximadamente 830,000 personas. No, ni idea, la verdad que te digo que realmente no sé cómo pudieron haber medido el terremoto en esa época, si con algún vasito o algo, unos ojitos que se movían. Sí, sinceramente no tengo ni idea cuál sea como el precursor del sismógrafo hace más de 500 años. Que no había pues tanta tecnología, no sé. Sí. Y también, ¿qué factores habrán implicado que hayan muerto tantas personas? ¿Acaso las casas en las que vivían? No sé qué otra cosa pudo ser. Aparte la cultura que ahorita tenemos, ya ha habido tantos sismos que ya estamos como hasta más preparados, ¿no? Ya te la sabes, el protocolo a seguir. Nada, me tengo que levantar, no tengo que empujar, aunque te la pasas corriendo, ¿no? Pero ya sabes que tienes que salir a un punto, y anteriormente pues ¿cómo lo trataban? Pues realmente había hasta mucha mitificación, ¿no? De que de repente, no, pues nos estaba castigando Dios o algo por el estilo. Es el fin de los mundos. Sí, en lo que te pones a pensar, pues ya se te cayó el techo encima. Sí. Y luego, o sea, 830,000 personas. Yo sé que en China hay una gran población, pero no sé si hace 500 años también había tanta población, o sea, como para que 830,000 personas. ¿Qué porcentaje del país era? Pues yo creo que era bastante. O sea, supongo que sí. Lo más cercano a un apocalipsis sí era. Yo creo que sí. Y bueno, nace en 1920 Gottfried Bohm, arquitecto alemán, que realizó numerosos edificios en Alemania como iglesias, museos, teatros, centros culturales y oficinas de alojamiento. En los años 1960 se le considera como un arquitecto expresionista, aunque más recientemente se le clasificó como post-Bauhaus. Los Bauhaus. Sí, esos estilos de repente después de la Bauhaus fueron como muy recurrentes. La obra del arquitecto está muy padre porque es muy, muy, muy característica. Yo la veo, y más bien la veo como brutalista. Todo el concreto que maneja y con las formas que tiene, que eran muy del estilo en esa época del brutalismo. Ahorita ya como que no nos recuerdan eso, tanto minimalismo, tantas las cosas frías, iguales, repetidas por todos lados, y ver expresiones como de ese arquitecto en esa época, dices, pues ¿para dónde vamos? Realmente cuando teníamos toda esa expresión en la arquitectura y ahorita todo lo queremos ser igual, como que en algo le estamos regando. Yo creo que a lo mejor hay algún error a la hora de estar diseñando o proyectando, porque
pareciera que estamos como nada más copiando lo mismo una y otra vez. Sí, es que volteas a ver en dónde nos equivocamos, que hay que regresar, porque sí, de repente ver, bueno, hasta los barrocos, que de repente ves y tanta belleza En en los las detalles. decoraciones que tienen y tanta composición. Y ahorita ya todo lo ves, veo una fachada totalmente, ventana, complicada, como que de repente algo nos hace falta como para poder cambiar, ¿no? Para Sí. poder recuperar lo que teníamos de arquitectura como arte, porque ya no estamos yendo como más a la ingeniería. Exactamente, ya es como nada más como si fuera un producto o un objeto, Sí. más que también un medio de expresión. ¿Y qué es lo que tenía la Bauhaus? Que venía como desde de la artesanía, llevarla hacia el arte, y ahorita como que lo estandarizamos tanto que ya se nos está olvidando el arte en la arquitectura. Entonces como que debemos recuperar un poquito de esa expresión que tenía. Por supuesto. Y justamente como mencionas, muchos de los proyectos los realizó en concreto en bruto. Y a partir del centro cívico de Bergisch Gladbach comenzó a utilizar nuevos materiales como el vidrio y el acero. En ese tiempo eran nuevos. Eh, y muere en 1989 Salvador Dalí, pintor español. Salvador Dalí, de él me recuerda su frase cuando estuvo en la Ciudad de México, que decía, no puedo estar en una ciudad más surrealista que mis pinturas. Así como que sí, lo logramos, pudimos vencer su surrealismo y nada más tuvimos que vivir. Nada más. Entonces, qué impresionante, ¿no? Que a nivel cultural, para otros países sea algo tan distinto. Nuestro día a día, la forma en que vivimos nuestras vidas. Es como si viviéramos en una obra de arte. Sí. Cuando hablan de Dalí, luego me recuerda a Luis Buñuel, que es muy de la época. Sí. Cuando no sé si has visto esa del perro andaluz que se corta un ojo, dices, Ese es. está padrísimo De hecho, esa escena. Por ejemplo, de Luis Buñuel he visto muy pocas películas, pero justamente ahorita que mencionaste de que se corta el ojo, había visto esa imagen en muchos lugares y no sabía que era de esa película del perro andaluz. Porque esa la quiero ver, está en mi lista. De hecho, la encuentras en YouTube. ¿Sí? Sí, está muy padre para que la veas. Lo padre de ese tipo de películas es que realmente no estaba buscando como un guión. Sí. O sea, sino simplemente expresar. Lo que estábamos hablando hace ratito del arquitecto, Sí. el expresar por provocar sentimientos. Entonces está muy padre esa. No la trates de ver como de quererla entender, es quererla sentir. Eso, de hecho, es un corto, ni siquiera es una película completa. No sabía. Y, por ejemplo, voy a agregar esta semana, el día que estamos grabando, acaba de fallecer David Lynch. No sé si también ubiques a ese director. David Lynch, no. Hizo Mulholland Drive y Twin Peaks. Una serie que se llama Twin Peaks. No. Ok. También es del estilo, siento. No tienes que tanto entender la historia porque es como muy de provocar sensaciones y muy apegado como a tratar de proyectar un sueño. O sea, los sueños no tienen muchas veces sentido. Tendré que buscarlo. Sí, te recomiendo David Lynch. Okay. Y pues bastante interesante las efemérides del día. Entonces, ahora continuamos con el vocabulario, que es nuestro glosario de arquitectura, donde se definen elementos o conceptos. Para este vocabulario vamos a definir qué es el anarquismo y cuáles serían las variantes que van a aplicar para el tema de hoy. Híjole, hace ratito que estabas presentando de que vamos a definir el anarquismo. Híjole, es así como que una responsabilidad bastante pesada porque no es una teoría que haya salido actualmente, es una filosofía que es de principios del siglo, mucho antes, el entender qué es el anarquismo y por qué es importante o por qué hay que desmitificarlo. De repente vemos o escuchamos de anarquismo e inmediatamente pensamos en caos, en una estructura que nadie gobierna, que nadie coloca el orden, sino que es una estructura en la cual se basa si no en la buena voluntad de las personas, sí en la ética propia. Los primeros pensadores del anarquismo hablan de que
es como la estructura idónea para lo que sería la humanidad. Cuando tú observas alguna especie, realmente no hay sistemas de gobierno como lo tenemos los humanos, sino que se basan por órdenes y todos hacen las cosas porque las tienen que hacer. El problema, y de que por eso se maneja como un sistema utópico, es que para la humanidad siempre el humano, la razón humana de querer aprovecharse de los demás es lo que provoca que el anarquismo se mantenga como un sistema utópico. Los sistemas de anarquismo, de hecho, tienen varias variantes. Y lo traigo a colación a esto y me puse mucho a pensar el por qué lo traté de colocar dentro de mi investigación. Porque de repente cuando tú observas la realidad, que ahorita estamos en un sistema capitalista, se basa en el empleo, en el sistema que tenemos actualmente de comercio, de consumo, que puede o no estar bien. El problema también es lo mismo que hablábamos del anarquismo, el que muchos intentan aprovechar del trabajo de los demás. Y decían, no, pues es que de repente, pues hay, ¿qué otra cosa hay? El socialismo. Y luego volteas a ver el socialismo y empiezas a ver el socialismo en otros países y dices, pues como que tampoco funciona tan bien. Entonces dices, entonces ¿dónde está el problema? Y realmente el problema está en querer someter a otras personas a algo que no se quiere hacer. Cuando se habla de anarquismo, yo recuerdo mucho que entre una conferencia del doctor Milton Aragón, entre las conferencias que nos impartían en el doctorado, y de repente hablaba de anarquismo y dije, pues vamos a ver qué trata de decir este fulano. Y empezó a hablar del anarquismo como sistema ya utópico y qué quiere decir, y me empezó a hacer clic. Y de repente había comentarios en su conferencia que le decían, oye, pero ¿cómo? O sea, todos van a querer hacer lo que quieran. Y de hecho hablaba del anarquismo dentro de la investigación. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Y cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pues el problema era eso, que todo el mundo trata de quererse poner encima del otro para querer entender ese sistema de orden. Y el hacer las cosas propias por quererlas hacer, por querer ayudar a los demás y entender que tu libertad termina donde empieza la del otro, ese es el verdadero anarquismo, donde todos en comunidad pueden trabajar. Cuando ya me pongo a estudiar un poquito ya para fundamentar la tesis, que todavía hay que fundamentarla más, pero me doy cuenta que hay hasta un anarquismo capitalista. Dices, a ver, ¿cómo es un anarquismo capitalista? Y de repente lo empecé a leer y empecé a entender gran parte de la realidad actual. El anarquismo capitalista se basa en que las decisiones se toman desde el mercado, donde las empresas grandes, no vamos a poner nombres, sino las empresas que tienen el poder económico, son las que podrían regir las leyes o lo que se tendrá que hacer. Por ejemplo, si necesitan consumir el agua, ok, pues la empresa tendrá que hacer leyes o reglamentos o sistemas que permitan el aprovechamiento del agua. Si el recurso natural está en la tierra, ok, pues se tendrá que el mercado autogestionar para poder ponerle valor a la tierra. Y cuando te pones a pensar o a leer desde ese punto, dices, pues como que eso está pasando. Realmente, sí. Si tú te pones a ver el sistema inmobiliario, pues realmente está regido por el mercado, más que por los sistemas de gobierno. Entonces, ya empiezas a entender que realmente el gobierno o lo que serían los sistemas de orden, porque quienes deberían de aplicar las leyes y reglamento, se empiezan a contener o a limitarse por el sistema actual, donde empieza a ejercer el poder económico sobre el político y empieza ahora sí el caos de lo que hablábamos o de lo que le tenemos luego tanto miedo a la anarquía, de que nadie va a gobernar. Pues el problema es que ahorita estamos viviendo un anarquismo capitalista. Y entendiendo ya eso, pues como que dices, creo que nos tenemos que empezar a apoyar para empezar a crear sistemas que las mismas comunidades se refuercen. Hablando de las tecnologías no convencionales, podemos empezar a entender otras cosas. Nuestro poder adquisitivo se ve reducido en la vivienda. Cuando tú quieres, con un sueldo actual, querer acceder a una vivienda, no te alcanza. O tienes que tomar un crédito 30, 40 años.
y la vivienda regularmente no va a ser la que tú aspiras. Entonces, es donde te pones a pensar, ¿cómo lo puedo hacer para poder yo vencer ese sistema? Ahí es donde empiezan a entrar los sistemas comunitarios, donde si tú quieres cambiar una cosa, te tienes que salir de lo que sería el sistema de orden actual, para poder entender por dónde girar, para poder cambiar ese sistema. El sistema o la teoría del anarquismo me empezó a hacer clic por eso mismo, porque es un sistema que va no hacia querer dominar, sino querer trabajar en conjunto con los demás. Entonces, es una manera de verlo para poder tú cambiar las cosas. Si yo voy a cambiar el sistema de la vivienda, lo tengo que hacer no desde el sistema que actualmente nos está rigiendo. No puedes cambiar algo siguiendo haciendo lo mismo por todo el tiempo. Si tú quieres cambiarlo y sigues haciendo lo mismo, no va a cambiar, entonces tienes que cambiar los sistemas. El sistema de anarquismo o estructurarlo desde esa filosofía te permite que las comunidades puedan tomar, en este caso la tecnología, como un sistema para poder ellos reforzarse o empoderar. No me gusta tanto el empoderamiento, la palabra empoderamiento ya está muy viciada, pero sí permite hacer un cambio. El problema es el sistema actual, que si tú llegas con una tecnología nueva, el problema es que la sociedad ejerce tanta presión dentro de las personas que terminas haciendo lo mismo. Okay. O sea, nadie quiere ser extraño dentro de su propio lugar. O sea, todos quieren, ok, si mi vecino hizo su casa, a lo mejor con mucho esfuerzo, ¿no? De concreto, de algunos materiales muy rígidos, pero le costó muy caro, pero ahí está, es lo que va a desear. Si llega con un sistema nuevo que tal vez no se vea tan ortodoxo a lo de los demás, pues no le va a gustar. Ellos van a querer hacer lo que les dé una seguridad para que puedan seguir creciendo. Si tú no tienes una oportunidad, por ejemplo, que tenemos la mayoría de clase media, llega a querer conseguir una vivienda, no quieres una vivienda muchas veces tan extraña, quieres la que de los demás, aspiras la que te va a dar un estatus tal vez social, un patrimonio seguro. Dices, no voy a invertir tanto dinero en algo que realmente no me dé lo que yo estoy queriendo obtener. No quiero experimentar, aunque te digan, oye, ¿sabes qué? Si la haces de madera, puedes hacer una vivienda más grande, puedes hacer una vivienda más ligera, puedes tener acabados mucho más padres. Y te pones a pensar, ok, y más con los incendios, ¿verdad? Pero si es de madera es esto, pero ok, ¿qué va a pasar? Y empiezas como a crearte esas ideas en la cabeza de por qué, si yo quiero hacer lo mismo que los demás. Entonces, el sistema actual ejerce tanta presión en las personas que no se quiere cambiar. Se prefiere tener lo mismo que los demás a hacer un cambio para poder tener un mejor acceso, en este caso a la vivienda o a cualquier otra cosa. De ahí que, volviendo a la definición del anarquismo, sí, quise contextualizar porque definir anarquismo como tal no es tan fácil o tan sencillo, sino que es un sistema en el que te permite llevar un sistema de orden. De hecho, es un sistema de orden desde la propia ética, responsabilidad de las mismas personas. Entender que si yo voy a hacer algo, no voy a lastimar a los demás, sino voy a trabajar con los demás para poder hacer comunidad. Sí se basa en no ejercer dominio sobre los demás principalmente. Un sistema de gobierno actual, por muy estructurado que esté, ejerce un gobierno hacia una población. En el sistema anárquico no. La comunidad debería de ser tan madura para no necesitar que alguien venga y te diga que lo estás haciendo mal, sino por tu propia responsabilidad saber, no lo voy a hacer porque está mal, no por recibir un castigo por no hacerlo bien, sino porque lo tienes que hacer bien. Ok. Muy bien. Entonces, con eso vamos a... Es como una manera de introducir a lo que vamos a hablar más adelante.
a mí me surgieron muchas dudas que voy a externar en su momento, más adelante. Pero por mientras vamos a pasarnos a las noticias, a las arquinoticias, ¿ok? Entonces, para estas arquinoticias estuvimos leyendo acerca de un artículo que habla sobre las casas icónicas que fueron con los incendios que han sucedido en Palisades y Eaton, ahora en los incendios de Los Ángeles, en California, y pues que ha causado al menos 24 muertes y la destrucción de más de 12,000 edificios. Ahorita estábamos hablando con lo del sismo, del mundo de personas que murió. Y por ejemplo, en este caso no desestimo el que sean pues 24 personas, es algo, pero 12,000 casas también es... Así. Hay alguna relación, o sea, de que sí se ha estado a lo mejor haciendo algo para que no hubiera más accidente, pues más Sí, incidencia. yo creo que ha cambiado bastante de tantas muertes en un sismo en otros siglos sin un cuidado, sin protocolos, sin nada, cuando actualmente ya que hay protocolos de seguridad pueden cambiar. O sea, ya no son, sí, como dices, no se desestima las muertes, pero no es lo mismo 24 personas a miles, ¿no? Exactamente. Que ahora sí que hay a lo mejor muchas ciudades que en la misma situación hubieran tenido pues peores resultados. Así es. Entonces, entre las casas que mencionan por el grupo Los Ángeles Conservancy y Save Iconic Arquitectura, está rastreando el estado de edificios icónicos como la Casa Eames, que dice que se encuentra bien, pero algunas de las que ya se perdieron son... A ver, ¿dónde está la de Richard Neuta? Ya no la encuentro. Ok. Sí, dice La Casa Benedict y Nancy Friedman, por Richard Neuta. El célebre arquitecto modernista Neutra diseñó esta casa en 1949 para 2 guionistas y fue construida principalmente con madera. La estructura original tenía un solo volumen bajo con enormes ventanas de vidrio y triforios. A lo largo de los años se amplió lentamente hasta convertirse en casa de 2 niveles, remodelada por el estudio local, Estudio Boughton. Ok, pues esta casa yo considero que más o menos es icónica, porque es entre de las casas que tomó fotografías el fotógrafo Julius Schulman, que fotografió muchas casas de Los Ángeles, bueno, de California, en los años 50. Entonces fue como parte de todo el movimiento moderno, icónico, pues. Entonces ahora con los incendios se perdieron todas estas casas. Sí, es una pena que obras que de repente pudieran ir pasando a lo largo del tiempo como obras de arte se vayan perdiendo. Pero luego también te pones a pensar qué tan bueno o malo es que se conserven o no. Digo, la teoría de la conservación dice, no se mueva. Pero de repente cuando hablamos de arquitectura, que es parte de la misma evolución humana, empiezas a verlo desde otro punto de vista, porque muchas veces un edificio puede terminar siendo monumento y está bien, digamos, desde el sentido en el que te va a reflejar la cultura. Pero realmente si hablamos de la ciudad como tal, realmente va evolucionando. Guadalajara no es la misma de principios del siglo XVI ahora, es otra. De hecho, tenemos ya muy pequeños ejemplos del siglo XVI de arquitectura. Entonces, la arquitectura como tal, hay veces que la queremos ver como monumento, pero realmente termina siendo efímera, porque es una relación de su momento. Y sí, qué pena que se pierdan muchas casas. Yo a lo mejor me iría más a la pena de las personas que se perdieron, Sí. pero también es un reflejo de la misma cultura que se tiene de cada país. Si habláramos de ese tipo de incendios, de repente en una ciudad, cualquier poblado de México, donde tal vez las casas son de concreto, de tabique, de adobe, se pudieron haber conservado más.
Dice, ¿por qué en una economía tan fuerte no se utilizan otros tipos de materiales? Y va desde una cultura mucho más atrás. Si recordamos un poquito, aunque a veces no nos gusta recordarlo, venimos nosotros de una conquista española. Entonces, los sistemas constructivos que de repente tenemos vienen, sí, de materiales ancestrales, de la tierra, de la paja que tenemos aquí, pero transformados a capillas y monumentos tipo español. Entonces, se trajo una arquitectura de tipo europeo a México, desde ahí también fue la conquista. Si hablamos de Estados Unidos, que aunque gran parte de Estados Unidos también fue de México y lo andan cambiando nombres, pero viene desde la cultura ya, digamos que las 13 colonias colonizaron parte de todo el territorio del oeste, de ahí de las islas del viejo oeste. Entonces fueron e impusieron la cultura, que viene a ser una cultura inglesa, donde sí utilizaban mucho la madera. La cultura que se creó desde esa, digamos, pequeña conquista americana, pues realmente era hacer poblaciones rápidas, entonces la madera venía muy bien. Entonces, los beneficios que te puede dar construcciones de madera es eso, que se pueden construir muy rápido, muy fácil. Construir con madera lo puede hacer cualquier persona. Hace ratito hablamos, pues, prefiero que se me caiga una viga de madera o una viga de acero o de concreto, porque finalmente una persona con sus propias manos pudiera levantar un polín de 240, que son los que nos venden. Entonces, una persona como tal, con un poquito de instrucción, puede hacer su casa completamente de madera. Y eso es lo que ha adoptado la cultura sajona de Estados Unidos. Al contrario, aquí en México tú les dices casas de madera y siempre me ven extraño. Oye, yo he intentado a veces querer proponer algo de madera. Mira, pues es que todo esto lo puedes hacer de madera. Y siempre está así como el recelo. Y siempre viene eso de los incendios. Oye, es que se me va a quemar. Sí. Para empezar, la normatividad de la madera actualmente te permitiría que si hay un incendio, tú te puedas salir de tu casa. Okay. Por eso es que ha habido tan pocas muertes. Porque si se está incendiando tu casa, a menos que te haya sofocado, la viga no se cae. ¿Por qué? Porque la sección se calcula, además de estructuralmente, de la contención del incendio. Entonces se puede quemar todo alrededor de la viga, pero se conserva el alma estructural para que no se caiga precisamente. Entonces por eso es que también se ha reducido gran parte de las muertes que pudieron ser. Tú hablas de 12,000 viviendas y solamente 24 personas, o sea que más del 100%, más del 99% de las casas, de las personas que vivían en esa casa salió. O sea, no hubo, vamos, sería, si hablamos de 12,000 casas y que hubo 11,000 muertes, ya estamos hablando de una tragedia mayor, pero son 24 personas solamente, que como dicen no se desestima, pero habla de esa parte, de esa cultura de prevención que te permite bajo su normativa, que no tenemos una normativa de madera aquí en México, que les permite eso, o sea que se salan, sí se acabó la casa, se quemó la casa, pero se puede construir fácilmente. Entonces esa es parte de la misma cultura. Si nos venimos acá a México, donde con un temblor muy fuerte, de repente se cae, nos pasó en la Ciudad de México en el 85 y por eso tuvieron que cambiar los reglamentos, donde tuvimos que reforzar, meter gran cantidad de acero en los concretos para poder, nos fuimos al contrario de lo que están trabajando en Estados Unidos, de tratar de dejarlo tan sólido que venga un terremoto enorme y que no se mueva. Al contrario de la madera se trabaja que se mueva, o sea que se pueda mover. Entonces ha habido terremotos y las casas ahí siguen, pero en este caso fueron incendios. Si hablamos de repente de un terremoto cuando ya sobrepasó ese reglamento, pues ya estamos hablando de que no van a ser 24 muertes. En un solo edificio vamos a tener más de esas 24 muertes posiblemente. Entonces es una cultura distinta. Y no es que cambiemos, ok, pues nos vamos a tener que cambiar a madera o allá tiene que cambiar a concreto, sino simplemente es la cultura de prevención y cómo estás manejando tus reglamentos. Entonces, de ahí ni uno ni otro está mal, es simplemente lo que se han aprendido a lo largo del tiempo.
también de repente se pone como en cuestionamiento. Oye, se cambiaron los reglamentos, por ejemplo, en Ciudad de México. Sí. Pero también aquí seguimos aplicando los mismos reglamentos en Guadalajara. Entonces, de repente es cuando tú ves que tienes una columna que parece que está llena de acero y dices, ¿de veras se ocupa tanto? Así es. Entonces ahí como que empieza el debate de el por qué. Sí, y luego, por ejemplo, ahorita estábamos mencionando también sobre esa parte de la tecnología, ¿no? Y cómo la sociedad, pues, le pide a los ciudadanos que, pues, cumplan ciertas normas, en este caso, ¿no? Ajá. Entonces, pues, si estamos llevando las mismas normas que en la Ciudad de México, por consecuencia vamos a gastar más, teniendo en cuenta que no necesitas tener estructuras a lo mejor con tanto acero, y por consecuencia pues se va a encarecer la vivienda, ¿no? Es muy probable, porque estamos hablando que la Ciudad de México era un lago. Aquí, si bien tenemos una zona sísmica, sí ha habido temblores fuertes, pero tendremos que revalorar de acuerdo a una regionalización de las normativas, no la podemos generalizar. Es gran parte el miedo. De repente tú puedes ver, si vas a las favelas de Brasil, que quisiera ir, espero ir próximamente, pero te das cuenta que hay edificios, bueno, no edificios, casas de 6 niveles. Que esperamos que no vaya a pasar algo, pero que nos caiga la boca. O sea, una autoconstrucción de 6 niveles no la ves en México. O sea, ves autoconstrucción, sí, tenemos mucha autoconstrucción, más del 60%, yo creo que de las viviendas en México son autoconstrucción, pero no se animan a meter más de 3 niveles, y qué bueno. Sí. Digamos que ese miedo ha servido para contener gran parte de los problemas, pero es gran parte por el miedo que se tiene del sismo del 85, donde sí se derrumbó toda la Ciudad de México. Entonces se reforzó, se encareció la construcción, pero es posible que estemos sobrepasados en cuanto a las normativas, y esto luego a veces los ingenieros luego como que te ven así, este cuate que quiere hacer, sí, pero tendremos que esos factores de seguridad realmente regionalizarlos para ver qué tanto debemos de generalizar, como que eso, ok, si no se cae en la Ciudad de México, pues acá no se va a caer, pues sí, obviamente, pero eso te está costando, es como un buffet. De repente pues llegas a un buffet y tienes todo para comer, no te vas a quedar sin nada, pero te va a sobrar. Entonces, ¿para qué quieres tanta comida? Entonces, Sí. si no te la vas a comer, ¿ok? Entonces eso es como que ver hasta dónde o ver qué tenemos que cambiar en la construcción, precisamente como para hacer también viviendas más accesibles. Ok. Muy bien. Entonces, justamente para conectar con los sistemas constructivos, quería que platicáramos un poco de los sistemas constructivos alternativos con los que tuviste interacción ahora que estuviste haciendo tu investigación. Platícame un poco, ¿qué sistemas constructivos alternativos conociste? Me has platicado un poco como, ¿cómo se llama? Domotech. Y la losa. La calosa fue la que me calosa. tocó trabajar. Sí. Sí, son tecnologías de la Universidad Autónoma de Chiapas, Sí. que las diseñó el doctor Gabriel Castañeda Nolasco. Allá me tocó hacer mi estancia de investigación y estuve trabajando en la comunidad y buscando el por qué se habían dado unas tecnologías, la comunidad de Yuquis en Tuxtla Gutiérrez, en la parte norponiente, pero se dio tecnología, pero no se continuó. Entonces, el punto del análisis de mi investigación era ver por qué no se habían apropiado, si habían sido tecnologías que se podían usar, eran seguras, pasaban normativas, de hecho, o pasan más bien normativas, Sí. pero no se siguen utilizando, son fáciles de construir. Entonces, mi análisis precisamente iba en ese sentido. El ver por qué la gente no las apropió, por qué hasta cierto punto puede haber un rechazo. Entonces me encontré con varias cosas. Primero, las tecnologías como tal, yo no podía entender el por qué no se habían hecho si dentro de los documentos parecía que eran buenas. Las primeras tecnologías que no se pudieron utilizar o replicar fueron las de tierra. O sea, los sistemas de tierra se colocaron ahí bajareques en la ciudad, pero no fueron utilizados. Entonces la gente fueron las que principalmente o inicialmente rechazaron. Las demás, por uso,
sí se comenzaron, o al menos se pudieron mantener, la mayoría de ellas. Entonces el punto del análisis de, a ver, ¿por qué? Entonces yo me puse a hacerlas, traté de hacer las que se pudieran hacer, y también me di cuenta que no había como tanta facilidad de poderlas hacer. Algunas no había ni siquiera algunos materiales que yo necesitaba para poderlas replicar. Entonces revisé y encontré que la placa losa era como la más sencilla. Por recomendación también del doctor me dijo, intenta la placa losa, porque era de las que más se había aceptado, y él con el trato con las personas había notado que era las que más les gustaba. ¿Por qué? Porque es una losa de concreto finalmente, y volvemos a lo mismo. La misma sociedad, el mismo contexto influye tanto en las personas, que quieres lo mismo que quieren los demás, tú no quieres algo diferente. Entonces, por recomendación y por la facilidad que era el sistema, pues me puse a hacer placa losa, que es una losa de concreto reforzada, pero es un microconcreto, si lo quieres ver así, es una losa de 2.5, que al final termina siendo una losa tradicional, porque le terminas colocando otro entortado para poder contener o pasar las normativas. Esa losa más o menos te podría decir que la hice de unos 50 por 75, o sea que era más o menos 1 metro cuadrado. O sea que te podría decir que 1 metro cuadrado de cubierta de una habitación lo podrían hacer, vamos, ya con las placas ya prefabricadas y con las vigas arriba, en un fin de semana podían techar un cuarto. Entonces era bastante fácil. Entonces pues ya me empecé a involucrar con las personas y empecé a ver que sí, no quieren algo diferente, pero te pueden ayudar cuando es algo de apoyo. O sea, yo era el loco que estaba ahí yendo de la universidad a la colonia, pero obviamente empiezas a hacer amistad con algunas personas. Entonces cuando vieron que ya andaba, pues algunas personas me empezaron a ayudar, entre ellos don Balbino, el de los materiales, ahí me empezó a ayudar. Pues vamos viendo qué estás haciendo fulano. Pero fue tanto su ayuda, y obviamente pues ahí tenía los materiales, que también le empezó a gustar, y empezó como que a decir, pues mira, podemos hacer esto, lo otro, y entonces ya empezó a haber un cambio. Entonces empiezas a encontrar y dices, pues realmente es distinto, ¿no? El sistema anárquico en el que estábamos hablando, en el de, ven tú, vamos a ayudarnos aquí, vamos buscando ver cómo vamos a mejorar que estamos aquí, empieza a hacer cambios en las personas. Entonces sí es un sistema que te puede, bien manejado, ayudar a cambiar el sentido del estatus que pueden estar en un momento dado, ¿ok? Si nos empezamos a apoyar entre tú y yo, mira, pues yo estoy encontrando esto, pues vamos cambiándolo, empiezan a cambiar. Y de ahí ya empezó a interesar tanto que empezó a conseguir el material que no encontraba en la colonia, él mismo. O sea, también tenía facilidad de que él es el que lleva los materiales a la colonia. Entonces, de donde lo tenía que traer, de Chapa de Corzo, conocí a un fulano que le llevó el petatillo, se le llama ahí, que es el ladrillo normal, solamente que ya te encuentras un petatillo de 2.5 de espesor, o sea, es mucho más delgadito. Se usa más bien lo utilizan regularmente como ladrillo de azotea, sí, pero nosotros tenemos aquí un cuadradito, pero ahí es el tabique de 14 por 28, pero 2.5. Entonces con ese ya pudimos hacer un Domotec, que ese también es una chulada. De hecho, yo cuando fui, yo lo vi, me gustó mucho el sistema constructivo, se ve muy padre. Entonces yo iba a querer aprender ese. Y yo terco quería hacer ese en la colonia. Miren que este está muy padre. Y sí llamaba la atención, pero regularmente noté que la facilidad de construcción del otro terminaba por llamarles más la atención. Entonces, esa es como la experiencia, ¿no? No es que de repente cuando hablamos de materiales sustentables siempre queremos meter tierras o meter bambús o meter otro tipo de materiales que realmente muchas veces ni siquiera van con el contexto urbano. Entonces por eso es que de repente la gente, pues como hablábamos, no quiere ver su casa extraña en relación a otras. De repente les dices y a lo mejor, no, sí, pero pon una casita de campo, sí se vería muy padre, pero para tu casa como tal, en la que vives todos los días, quieres algo más sólido o más como los de los demás. Entonces empiezas a notar que sí, que no.
Los sistemas de tierra, los sistemas de bambú que son muy buenos, y ahorita estamos hablando de la madera, son muy buenos. Los, luego los podríamos llamar como biodegradables, porque si tú demueles la casa, prácticamente los podrías hacer composta. Pero no son tan aprovechados por lo mismo, porque no se sienten con la seguridad de, aunque sean seguros, de que les va a brindar esa seguridad que les brinda un concreto. Y es mucho el contexto. Entonces, hablando de materiales sustentables, también podemos hablar de la reducción de los mismos materiales. Entonces, este tipo de sistemas que están trabajando allá en Lunach te permiten eso, reducir el material del concreto al mínimo para poder lograr, sí, estructuras seguras, sí, estructuras que pasan las normativas, pero que finalmente son seguras, que estructuralmente van a funcionar, y que al reducir la cantidad de concreto también está reduciendo emisiones de carbono. Entonces van unas con otras. Y me encantó haber trabajado allá en Chiapas, porque es un contexto todavía hasta más agresivo que aquí en Guadalajara. De hecho, a veces nos quejamos, estamos a 10 grados y nos quejamos del frío, estamos a 25, 28 grados y nos estamos quejando del calor. Bueno, y tú que vienes de Sonora, pues no me vas a dejar mentir, pero allá estaba como a 40 grados con sensaciones térmicas de 42, 43. Dices, órale, o sea, como que de repente, si esos sistemas están funcionando en ese clima tan complicado, pues ¿por qué no pueden funcionar también aquí en Guadalajara? Entonces, sí, yo creo que esa parte de querer forzosamente manejar materiales biodegradables en un contexto urbano no necesariamente es la solución. Primero tendremos que hablar tal vez de reducción de los mismos materiales o otro tipo de materiales que nos permitan reducir la huella de carbono. Entonces, desde ahí tenemos que irlos trabajando. Tanto reducir la huella de carbono como también democratizar los materiales que sean más accesibles a todas las personas. De hecho, esos sistemas eran muy padres porque, o me encantaron porque eran prefabricados. Finalmente eran prefabricados, pero eran prefabricados que podían ser las mismas personas. Sí. O sea, la idea de esos sistemas muchas veces más era un sentido económico porque reducías materiales, pero era sobre todo por proceso constructivo. Porque tú puedes estar haciendo piezas de tu techo sin necesidad de tenerlos que hacer todo en el mismo día. Cuando tú haces una construcción te tienes que aventar el colado completo. Entonces pones toda la cimbra, pones todos los casetones, las instalaciones y te avientas toda la tortota. Esos sistemas eran mucho más prácticos porque prácticamente le ibas a hacer por secciones. Entonces cada Domotec es una pieza de 1 metro por 1 metro. Vamos, en un fin de semana tranquilamente una persona que quisiera ir haciendo su casa, cada fin de semana casi podría ir haciendo 1 metro cuadrado de su casa, si lo quieres ver así. Entonces son sistemas que si se aprenden se puede la misma persona ir poco a poco ir construyendo su casa. Algunas piezas son tan ligeras que una persona sin capacidad física, de que digamos que sea fisicoculturista, lo puede subir. O no necesariamente tiene que ser albañil o personal de la construcción, que también físicamente son muy capacitados, pero lo podría subir. Cada pieza, sí, de Domotec de 1 metro por 1 metro, bueno, la que yo hice, que sí me pasé del espesor. Okay. Creo que pesaba como 85 kilos, 90 kilos, pero entre 2 personas se puede subir. Sí. Entonces tranquilamente se podía hacer ese sistema constructivo. Son sistemas constructivos muy padres, se los recomiendo, los pueden checar ahí en el Instagram del Cocobi, se llama. Sí, aquí lo voy a agregar, sí. El Instagram de Cocobi. Sí, de hecho ahí lo estuve analizando y los voy a agregar ahorita mientras estamos hablando. Sí. Entonces yo creo que con eso cerramos nuestra bitácora y nos vamos a pasar al programa de obra. Venga. De hecho dejé la bitácora en Sonora, entonces ahorita por mientras aquí me firman nomás aquí el guión. ¿De que estás de acuerdo? Ok. Muy bien, entonces con eso cerramos la bitácora y nos pasamos al programa de obra, ¿va? Venga. Ok, muy bien, continuamos con nuestro programa de obra
para este capítulo tenemos la entrevista con el arquitecto Raimundo Silva, donde nos va a platicar sobre su investigación, donde te voy a hacer 5 preguntas. Si me surgen otras en el Inter, las voy a ir lanzando. Ahora sí me van a hacer examen a mí. Sí. Yo nunca hago exámenes, ¿por qué me quieren hacer esto? No sé. Es examen oral. Peor la cosa. Y grabado. Y aparte no hay respuestas incorrectas, o sea, realmente es como ¿en qué consistió tu investigación? Entonces la primera pregunta dice eso. ¿En qué consiste esta investigación de la adaptación o incorporación de las tecnologías alternativas a la vivienda? Ok, mira, la investigación es un análisis etnográfico de la tecnología que se colocó hace 20 años en la comunidad de Yuquis, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se colocaron tecnologías no convencionales, que hablamos de esto que no es lo común. O sea, hablamos de tecnologías no convencionales en relación al estatus que tenemos de construcción. Tú cuando piensas en una casa es de ladrillo rojo o de tabicón o de concreto, castillos, etc. ¿Okay? Cimientos de piedra o tal vez de concreto. Entonces, una tecnología no convencional es todo aquello que se sale de. ¿Okay? Curiosamente ya hablamos de adobe como tecnología no convencional, pero realmente no es que sea como no convencional, porque ya se había utilizado desde antes. En el caso puntual de Yuquis, se colocaron estas tecnologías con la finalidad de que la gente entendiera cómo hacerlas para de ahí, hace 20 años que iniciaba la comunidad, comenzaran a hacer las otras viviendas de la misma manera, ellos ya con el conocimiento, cosa que no pasó. ¿Okay? Hubo algunos problemas, la misma injerencia del gobierno, otras cuestiones del contexto social, como te digo que influye mucho, no permitieron que se les enseñara directamente cómo hacer estas tecnologías a la comunidad. Por lo tanto, pues se les dio las casas como tal, con tecnología no convencional, pero ya construidas. Entonces ya no hubo una apropiación, un seguimiento de una apropiación real, o más que apropiación, yo podría decir más bien una replicación de esa tecnología a otros lugares, que es lo que se espera para decir que una comunidad apropió la tecnología. Entonces, el ir a la comunidad y ver el porqué, o entender el porqué, era más en el sentido de las tecnologías que estaban ahí, ¿por qué no se apropiaron? Y de repente se habla de apropiación, y se espera que se replique la tecnología para decir que hay una apropiación. Pero realmente cuando tú ves que las personas continúan con la tecnología, la mantienen, pero posiblemente ni siquiera tenían el recurso económico como para poder hacer otra. Muchos de ellos ya ni siquiera viven en la comunidad, entonces las casas ahí se quedaron. Han recibido esas tecnologías otras personas que llegaron ahí mismo a vivir y que no es su casa inicial, pero la tienen y la mantienen. Entonces también te da a entender de que no necesariamente no es que no se hayan apropiado, sino que posiblemente la apropiaron, pero en un sentido de uso. ¿Okay? Caso diferente cuando la retiran y cuando están inconformes con ella. Entonces, eso es lo que finalmente fui documentando o se va documentando para poder entender el por qué sí, el por qué no o a qué nivel. Y por qué en otros casos podremos mejorar esos estándares de que pueda ser mejor apropiada la tecnología. Entonces, era realmente leer el por qué. ¿Por qué no se ve apropiado la tecnología? Ok. Y mencionas que hiciste un estudio etnográfico. ¿Qué es un estudio etnográfico? Y ya nos platicaste un poquito de esa experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia agregando a lo que ya hemos mencionado? Ok, el estudio etnográfico es algo que cuando lo entendí o cuando me lo explicaron en el doctorado, fue algo como que me hizo clic. Y es algo que regularmente hacemos, pero vamos, le decía a una compañera del doctorado, que a ver si me escucha, pero le decía, es como un chismoso a nivel científico. ¿Por qué? La etnografía es el estudio de las etnias y anteriormente la etnografía se utilizaba como para ir, ok, me voy a una comunidad,
náhuatl en donde voy a vivir y voy a estudiar sus costumbres, etcétera. Pero luego también se ha retomado mucho la etnografía porque las comunidades urbanas también son etnias urbanas finalmente, pero tienen también usos, tienen costumbres, tienen formas de ser, tienen tradiciones entre ellos, que también leerlas y entenderlas te permite visualizar el porqué de las cosas, por qué la sociedad funciona de una manera, por qué tienen esas costumbres, por qué no pueden cambiar de hábitos. Y eso es la etnografía, es como una pequeña visión del problema, pero una visión bastante importante. Y te voy a decir por qué. En la investigación científica normalmente nos critican a los que de repente hacemos estudios etnográficos, y de repente lo digo así como un poquito riéndome porque aún me siento como en esa etapa inicial de la etnografía. Pero se critica mucho la etnografía porque no es algo, una muestra, ¿cómo se llama? Una muestra comprobable, que dices, ok, tu población son de 500 habitantes, entonces mínimo tienes que entrevistar a tantos habitantes para poder obtener un resultado fiable. Ok. La etnografía no es así, ¿ok? No llegas a una casa a hacer una encuesta tipo INEGI, que muchas veces si te pones a pensar, o si tú has contestado una encuesta INEGI, hasta te limitas a dar información que no quieres dar, que porque tal vez pueda ser mal intencionada, o simplemente te agarraron y no entendiste la pregunta y cambiaste tu respuesta. No es una estructura así, es un vivir con la comunidad, es un hacerte un poquito, se le llama investigación participante, donde tú eres parte de la población. Entonces tú, por ejemplo, en Sonora entiendes a los sonorenses porque tú eres parte de ellos. Si a mí me dices, tengo amigos de Sonora, entonces, lo siento, pero de repente les digo, es que ustedes hacen carne asada y todos quieren hacer carne asada, ¿por qué toda esa carne asada? Entonces no lo entiendes hasta que no lo vives. La etnografía es parte de ello, entender el por qué, porque es parte de mi costumbre, ¿ok? Leer eso es como una pequeña biopsia, o sea, así lo podría entender a un nivel un poquito más científico. Una biopsia, pues quitas un extracto pequeño del cuerpo donde tú mediante ello puedes analizar y sacar análisis bastante grandes. Una etnografía a un nivel, digamos, si lo quieres ver a nivel estadístico, sería como ello. O sea, poder adentrarte, tal vez estás viendo unas pequeñas partes, pero son pequeñas partes que son totalmente reales, que son vívidas. Sí. Que es como si vas a hacer una pequeña operación, abres solamente una parte del cuerpo, pero sabes que eso está pasando. Entonces, eso es parte de lo que le da gran validez a la etnografía, porque tú sabes qué pasa. Entonces, ya en la etapa final de la tesis, de repente yo tenía que comprobarlo. Entonces, sí tuve que hacer algunas estadísticas, pero yo ya sabía qué es lo que estaba buscando. Y un doctor, Juan Jesús, que me ayudó mucho en esa parte, de repente le dije, pues tengo todo esto y esto y esto. Y yo creo que me iba a decir, es que no sé qué quieres hacer, casi me decía. No me dijo eso, como que fue muy prudente y no me dijo eso. ¿Por dónde quieres empezar? Pero yo sabía lo que ya había encontrado. ¿Por qué? Porque yo ya lo había vivido. Entonces era encontrar esa estructura para poder dar orden y empezar a platicar con los demás de qué es lo que realmente estaba pasando en esa comunidad, precisamente, porque es diferente cada comunidad. Entonces esa es la gran virtud que encontré en la etnografía, que te permite que lo que tú estás viviendo en el momento con tu comunidad, con las personas que tienes a tu alrededor, sabes que es real, sabes que eso está pasando. Solamente tienes que encontrar la fórmula que defina lo que está pasando. Entonces de ahí el gran valor de la etnografía. Realmente es algo que haces comúnmente. Okay. Como te digo, tú haces etnografía en tu comunidad de Sonora. Sí. Porque ya la entiendes, no la has registrado tal vez, no has hecho una bitácora como te hablábamos, o fotografías, o las estructuras que tienes que poner para comprobar, pero la haces. ¿Por qué? Porque es parte de tu ser, es parte de entender a la comunidad siendo parte de la comunidad. Ok. Y entre las herramientas que mencionas se encontraba lo que es la pirámide de Maslow, ¿no?
y qué función cumplía en la investigación. O en qué momento llegaste como a decir, voy a utilizarla para analizar estos datos que ya Sí. estoy tratando de interpretar a partir de las experiencias que tuviste La pirámide de Maslow es una teoría que me ayudó a estructurar ideas. Ok. Es una teoría muy atacada. Sí. Te habla de que una comunidad, conforme va avanzando, va como creando etapas de avance, si lo quieres ver así, ¿ok? La etapa más baja, digamos, es la etapa fisiológica, donde no existe nada, no hay viviendas, no hay drenajes, no hay acceso al agua, no hay electricidad, no hay nada. Entonces, lo que se busca es principalmente cubrir necesidades fisiológicas, comer, dormir, sanitarias, etcétera. Eso es la principal. Luego ya vienen otras etapas de seguridad, que ya empiezas, ok, pues ya tengo algunas cosas, entonces quiero ir buscando seguridad, necesidad de seguridad, que lo que ponga, que me cubra de la intemperie, etcétera. Luego vienen necesidades sociales, donde ya digamos tu etapa de seguridad ya te sientes cómodo, digamos, y ya empiezas a querer buscar socialización con los demás, o sea, empiezas a querer buscar amigos, a querer crear comunidades, etcétera. Y luego ya vienen necesidades de reconocimiento, en donde ya estás buscando etapas en las que buscas crecimiento propio, interiorizar un poquito, querer ser un poquito tal vez económicamente mejor. Y bueno, son como diferentes etapas que puedes decir, ok, voy creciendo como persona o como comunidad. Ha sido criticada porque establece los cambios muy rígidos. Ok, primero necesidades fisiológicas, pero la última etapa es espiritual. Dices, ok, ya tengo todo esto cubierto, ahora voy a buscar mis necesidades espirituales, mis necesidades del ser, mis necesidades filosóficas. Pero realmente cuando te pones a pensar en una comunidad, por ejemplo, y en Yukis, tienen una necesidad espiritual muy fuerte, ¿ok? Su forma de socialización es mediante comunidades religiosas, principalmente católica, es la que mayor fervientes tiene, pero también había otras comunidades cristianas, ¿okay? Entonces no era la única, pero vamos, la forma de ser o de integrarse como grupos era mediante los grupos religiosos. Entonces, hablando de la pirámide de Maslow y criticando la pirámide de Maslow, pues yo les podría decir, oye, es que tienen necesidades espirituales y tampoco es que tengan la economía resuelta. Entonces, no puedo decir que la pirámide de Maslow era una estructura. O sea, como que decir, ok, no van a tener necesidades espirituales hasta que no hayan cumplido sus necesidades de reconocimiento. No es así. Entonces, por eso es criticada la teoría, porque no son etapas. Desde los primeros niveles pueden tener necesidades espirituales. Entonces, pero esta teoría me sirvió para ir catalogando o ir identificando los patrones mismos de conducta en etnografía. Entonces, ir definiendo, leyendo, tratar de entender en qué nivel de la pirámide de Maslow pudiera catalogarlos. No porque estuvieran ahí, no porque no tuvieran necesidades espirituales o de reconocimiento, sino cuál era la más importante. Hay un nivel de importancia, sí, conforme tú vas avanzando en la vida. Y a veces lo entiendes cuando de repente empiezas a salir a la vida. De repente, ok, terminé mi carrera, empiezo a salir y dices, pues primero las necesidades fisiológicas, tengo que comprar un departamento o buscar un lugar donde me voy a quedar porque no puedo dormir en la calle. ¿Okay? Sí. Entonces, primero, sí, tu primera necesidad va a ser fisiológica. ¿Ok? Y dices, no encontré donde yo quería, donde alcance. Entonces, eso es una necesidad fisiológica. Después ya viene una seguridad, dices, ok, pues ya cubrí, pues creo que puedo pagar un poquito más, quiero un poquito más de seguridad, o sea, ya no quiero vivir en una colonia que tal vez no pueda llegar a las 8 de la noche, ya quiero llegar un poquito más tarde, entonces ya viene la seguridad, ok, ya tienes una seguridad y empiezas a socializar. Dices, ok, pues ya voy a salir con mis amigos para llegar más tarde, puedo buscar a los de la colonia, ya no me dan miedo, entonces ya empiezan. Sí hay una característica que va definiendo esas necesidades,
¿ok? No porque no existan dentro de otro nivel, sino porque una necesidad sí es muy puntual. Y eso fue lo que fui encontrando, que de acuerdo a esos niveles de necesidad que pueda tener una comunidad, puede también tener una reacción hacia la tecnología o hacia sus necesidades de compra, porque finalmente la tecnología no es que sea cualquier artefacto. Un mismo sistema, aunque no sea un micrófono, un teléfono o algo por el estilo, también puede ser tecnología, un sistema de proceso. Entonces, entender un poquito estos niveles de necesidad en relación a qué es lo que compran, también va cambiando. Tú, de acuerdo a tu nivel de necesidad, dices, ok, pues me voy a comprar un Huawei. Sí. Pero si no tengo dinero, pues me compro, no sé cuál es ahorita el más económico, ¿no? O me compro uno de los chicharitos que venden en el Oxxo, ok, pero necesito comunicarme. Entonces, de acuerdo a esos niveles de necesidad, sí vas adquiriendo tecnología, en este caso de celulares. En la construcción también es lo mismo. Cuando te das cuenta que los sistemas alternativos, llámese de tierra, llámese de bambú, sí existen en otros niveles, de nivel socioeconómico más alto, te das cuenta que tiene una relación. Hay un fraccionamiento aquí en Guadalajara, bueno, en Zapopan, que es Los Guayabos, Okay. donde tienen tecnología de tierra. Tienen construcciones de BTC, tienen construcciones de bambú. Entonces te das cuenta que no es una relación realmente de seguridad, sino de más bien de qué es lo que yo quiero comprar. Muchos, no quiero decir que todos, pero en este fraccionamiento son terrenos grandes. Ya hablando de terrenos grandes, se habla de otro nivel de adquisición. Pues te das cuenta que ya están buscando muchas de las necesidades, tal vez fisiológicas, obviamente ya las cubrieron, de seguridad, posiblemente si ya tiene un terreno de ese nivel, que está pegado a la cañada, al bosque, pues no son terrenos baratos, quiere decir que es un nivel de adquisición es un poquito mejor, no tan malo. Entonces ya se pueden dar la libertad de querer mostrar que sí se puede ser sustentable. Y qué padre. Sí. Porque ya dices, miren, yo puedo tener mi casa de BTC porque así lo quiero y sí puedo vivir cómodamente. Entonces estás hablando que los diferentes niveles te permiten entrar con una tecnología o no. Y si no estamos hablando de que no quieren una tecnología, por ejemplo, de tierra, pues ¿cómo le podemos hacer? Si ya entendiste cómo funciona el fenómeno, te permite cómo cambiarlo. Lo que hablábamos, no puedes seguir haciendo lo mismo. Entonces, en investigación va un poquillo por ello. Si se encuentra una relación entre Maslow y lo que sería el acceso a la tecnología, sí, me permite hacer programas, programas de tecnología, sistemas de gestión tecnológica que pudieran incidir para poder cambiar el estado en donde se requiere, que ahorita es la vivienda social. Ok. Entonces, ¿cuál fue el alcance de la investigación y qué relación tiene con el anarquismo? Sí, ya me estás criticando como tutor de la tesis del doctor. Me acordé de mi revisión final. El que chingora. No, o sea, realmente es esta parte en la que, como mencionas, entiendo que utilizaste como estas estructuras o estas teorías y se comprenden muy bien las ideas de que de acuerdo a tus necesidades es lo que puedes adquirir y si te vas a arriesgar o no a utilizar ciertos sistemas o ciertas tecnologías, porque como dices, o sea, si yo no tengo todo el capital del mundo para jugar a decir, mejor prefiero bajareque en lugar del concreto que usó mi vecino y que veo que su casa tiene 20 años y no se ha caído, pues por supuesto que voy a optar por el concreto, pues en dado caso, ¿no? Entonces, en esto, finalmente, ¿qué fue lo que viste ya? ¿Fue el alcance final así de que qué fue lo que terminaste por ver en la comunidad? Pues, ¿qué pasó? Mira, un poquito como cerrando todo. De hecho, gran parte hasta de los incendios y todo lo que hemos visto en relación a los sistemas constructivos tiene mucho que ver.
Mira, el anarquismo como tal es un poquito de la solución del problema que yo tenía. Sí. ¿Ok? Porque estamos hablando de que, primero, la etnografía fue como leer y ir buscando y desmenuzando la aguja en el pajar. ¿Ok? Pero el anarquismo me dio el entendimiento de que, vamos, las comunidades, cualquier comunidad de la que estemos hablando, no es que quiera ser capitalista, no es que quiera ser socialista, ni es que quiera tomar un anarquismo como bandera política. No es así, de hecho soy totalmente político, si lo quiero definir de alguna manera. Pero el anarquismo, al ser un sistema utópico y contestatario al sistema que esté actualmente, aunque sea capitalista o socialista, ¿por qué? Porque los dos realmente hablan de un gobierno hacia la comunidad, pero la comunidad, ahorita que estamos en la pausa, hablamos, no tiene realmente un gobierno. Si hay una persona que se está doliendo en la calle, que se accidentó, lo atropellaron, tú vas y lo ayudas, pero no hay una ley que te obligue a ello. Entonces, es ayudarse por ayudarse. Entonces, eso cambia el sistema en el que tenemos. Tenemos un sistema muy rígido de la vivienda o de los sistemas constructivos para hacer vivienda. Así se hace una casa y así se hace. Un sistema en el que te permite hacer un cambio, te permite también hacer un cambio en la vivienda. Entonces, ayudarnos mutuamente como amigos, Sí. de repente puede ayudar más que llegar a vender un nuevo producto super guau, que realmente dice, pues no me gusta, simplemente no me gusta, ¿no? Entonces no lo quiero poner porque no me gusta. Pero si yo soy tu amigo y pasa de repente con tu familia, pues es que mi tesis hice un nuevo tabique y estoy haciendo este tabique y de repente te ven tus papás así, ay, mi hijo, que no sé qué está haciendo. Mira lo que está haciendo mi hijo, por eso pagué tanto. Pero de repente te ven tan emocionado, Sí. que estoy seguro que tu papá hace una casa con tus tabiques. Sí. Y de repente a lo mejor hasta se comenta, no, pues sí se ven esos tabiques. y eso es parte de la ayuda mutua. Sí. O sea, si tú llegas como un igual, como un amigo, son las formas en las que va a poder cambiar las cosas. Y eso es lo que estoy tomando la anarquía para poder hacer un cambio en el sistema. La relación directa. No es un sistema que tal vez te pueda dar miles de resultados de vivienda, pero sí al menos te va a poder hacer ir haciendo el cambio en uno. Y si vas haciendo el cambio en uno, se puede ir haciendo una reacción en cadena con los demás. ¿Qué es lo que se buscaba al inicio con Yukis? Al poder ceder la tecnología y que ellos se pudieran hacerlo con ayuda mutua. Esa era la relación. Entonces, de ahí es esta relación que yo tomé de la anarquía como una explicación del cómo poder resolver mi problema de investigación. Ok, finalmente para cerrar, creo que lo hemos estado viendo alrededor del programa de obra, cómo las personas incorporan estas nuevas tecnologías a la vivienda, ya nos platicaste un poco, pero también algo que tuvimos en la previa, me platicaste que se hicieron como talleres para, no sé si eran llamados como de autoconstrucción, pero era como para aprender a hacer estos sistemas constructivos alternativos y qué tanto se acercaban las personas, qué tanto les llamaba la atención. Ya mencionaste que al que no sé si el que vendía el material, a él sí le llamó la atención, dijo, a ver, obviamente, yo quiero saber porque es mi negocio. Es mi negocio, exactamente. Realmente encontré que sí el contexto influye demasiado. Okay. Primero hice una convocatoria en toda la comunidad donde invité a todos mis cuates de los que ya había hecho ahí. Sí. Y pues obviamente ahí trabajan voceando, o sea, pasan por la comunidad y fulanito va a hacer esta cosa. Entonces también ahí lo anuncié, repartí volantes, traté de decirle a los líderes de la comunidad, oye, inviten a fulanito, traten de distribuir la información, y se hizo. Me metí a su chat de ventas y vi un montón de gente y estuve posteando. Era un grupo de WhatsApp. Y vi el alcance del grupo y tenía
pues yo creo que arriba de 600 personas. Tristemente, luego te das cuenta que sí influye mucho. Muchos me abordaron y me decían, oye, ¿pero qué es? ¿Van a dar materiales o qué? Digo, no, es para poder hacer nosotros las casas. Ah, ok. Y ya después no me contestaban. Pero sí fue gente a la plática, se llenó el lugar. Era una cochera como de 2 coches, más o menos para entender la dimensión. Sí. Fue mucha gente, yo creo que fueron alrededor de algunas 37 personas, o sea, se llenó el lugar, pero cuando tú ves el alcance a los que les pudo haber llegado de más de 500 personas, realmente después me puse a pensar, a ver, no, qué tanto realmente era el impacto que yo tenía en la comunidad. Es decir, ya me llegó un poquito como el sentido estadístico, es decir, a ver, espérate tantito. Y realmente te das cuenta que el contexto se influye mucho. De esas personas, las que finalmente, o de las mayores que llegaron al lugar, son las personas con las que yo había sido cercano. Ah, ok. O sea, yo asistí mucho a la capilla de la Asunción. Muy ferviente la comunidad a esa capilla. Y la mayoría era de la capilla, algunos otros amigos que empecé a encontrar ahí, la misma familia que me recibió también estaba presente. Entonces noté que mucho, o poco menos de la mitad, sí eran conocidos. De los demás iban a ver qué podían encontrar. ¿Okay? Los que pasaron, digamos, ya al taller, ya en otro día, para poder hacer una placa losa, ya solamente eran cercanos. Muy interesados, muy queriendo ayudar, pero realmente eran gente cercana. Y es ahí donde te hablo de que para poder hacer un cambio realmente tienes que llegar de igual. Sí. O sea, todas las personas que de repente no te conocen, no saben qué estás haciendo, realmente tú les estás ofreciendo algo extraño, algo exótico, algo que me sirve o no sé, pero no voy a invertir en eso porque tal vez me funcione, tal vez no. Entonces, ese tal vez me funcione, tal vez no, hace que elijan el no. ¿Por qué? Porque no vas a querer invertir cuando esos 500 pesos a lo mejor los utilizas para otra cosa. No tienes el recurso para perder esos 500 pesos. Sí. Entonces, ¿cuándo los inviertes? Cuando es tu amigo. Dices, vamos a ver, es mi cuarto, vamos a echarle la mano. Entonces, el acercarte como un amigo, el acercarte de iguales te permite hacer eso, a quererte arriesgar por tu amigo. Y ya de ahí ya es un excelente gancho. Porque si realmente lo que estás haciendo está bien hecho, obviamente vas a lograr que esa persona lo apropie, que esté seguro, ok, pues no estaba tan loco, sí funciona, a ver, vamos haciendo otra cosa. Lo mismo que te platiqué ahorita del tabique, que de repente hacen, oye, pues mi hijo hizo todo esto, pues vamos echándole la mano, vamos haciendo este cuartito, y el papá se dio cuenta que sí funciona. Sí. Entonces el mismo papá a lo mejor ya se avienta otro cuartito, entonces es parte de lo mismo. Es como te digo, la etnografía realmente es algo que vives a diario, solamente hay que ponerle un nombre. Y eso es parte de lo que estábamos hablando, de los materiales. Sí. Solamente cuando lo estás haciendo de igual es cuando funciona querer hacer un cambio de estado. De ahí que queramos tomar el anarquismo como una fundamentación para poder hacer un cambio. Sí. Ok, muy bien. Entonces ya me quedó muy claro toda la investigación que hiciste, lo que es un estudio etnográfico, la teoría de la pirámide de Maslow, los alcances de tu investigación, toda esta parte de también que si tú pretendes el aplicar tecnologías nuevas o compartir este tipo de tecnologías, primero tiene que haber un acercamiento más cercano, como de amistad. Así es. Para que se genere como ese vínculo y poder realmente trascender de alguna manera, pues a que las personas digan, este tipo de tecnologías realmente funcionan y lo puedo aplicar y son más económicas y son todas las ventajas que existen, ¿no? Detrás de ello. Sí. Ok. Muy bien, yo creo que con eso cerramos nuestro programa de obra.
Y nos pasamos a la entrega final. Vamos a comenzar con nuestra entrega final, .dwg. ¿Ok? Pero ya debe ser .rbt. ¿RBT? Sí. De Revit. Sí, ya tenemos que cambiar. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, para esta entrega final tenemos la dinámica del saco, que consiste en sacar 3 preguntas y las vas contestando. Si tienes alguna anécdota o algo, ahí las contestas. Déjame lo revuelvo para que... Sácate la primera. A ver, venga. A ver, ¿la leo yo? A ver, deja, si quieres la leo. Dice... A ver, peor experiencia como arquitecto. Puede ser... Has tenido experiencia tanto como profesor, has tenido como... también con clientes, albañiles... Navegamos entre tantas personas. Nunca me he puesto a hacerla, pero... También puede ser chistosa. También puede ser una anécdota chistosa. No, ahorita estaba recordando al inicio de cuando me voy a echar de cabeza en cuanto a mi edad, pero la primera obra que me tocó empezar, bueno, no, ya fue la segunda posiblemente. O sea, regularmente los trabajos que tuve de construcción no eran de arquitectura, eran de la ingeniería, de carreteras. Ok. Entonces, en una de las primeras obras que me tocó fue la ampliación de la avenida Tezistán. Cuando iban a poner un macrobús, se supone, un metrobús se llamaba antes. Entonces ampliaron las laterales, entonces era una de broncas. Era una obra que íbamos a hacer en 6 meses, que se terminó yendo hasta 2 años. Entonces era algo que me tenía así... Bien estresado. Y mira que yo no era el residente, era el que hacía las estimaciones. Pero yo estaba ahí de planta, entonces ir todos los días, era así como que ya algo totalmente frustrante de ver que las cosas no avanzaban. O sea, no era una obra compleja realmente. Algunas partes sí, una tubería de 2.13 de diámetro pluvial, pero era bronca tras bronca, tras bronca, tras bronca, de esas obras que no quieres volver a ver. Entonces, algo, no sé si fue una experiencia, podría decir mala, pero ahorita ya, digamos, es buena por todo lo que aprendí. Pero fue así, algo que no hubiera querido vivir. Y aquí viene la parte chistosa. A ver, ¿qué pasó? Fue algo tan horrible que de repente, bueno, no horrible, pero sí estresante que viví en esa obra. Es más, yo fui el último que salí. Entonces se fue el residente, se fueron todos, y el que quedó el último en la traila ahí era yo. Y el que terminó cerrando el finiquito, lo terminé cerrando. Entonces yo dije, terminé tan harto de esa obra que para jamás quisiera yo vivir de este lado, porque se empezaron a hacer los cotos por allá. Yo no quiero comprar, y yo hubiera comprado, y ahorita me arrepiento. Y dije, no, yo no quiero volver a esta obra. Curiosamente terminé viviendo para aquel grupo. Entonces, el jardín del valle por ahí, que es tu casa. Entonces dices, no debes de hablar de más, porque regularmente se te cumple el karma y terminas haciendo lo que no tenés, o lo que no querías hacer. Entonces sí fue algo que no quería volver a vivir, pero sí, que tanto fue así que terminé yendo todos los días para ese rumbo. Ok, bueno, sácate la siguiente. A ver, ¿qué dice aquí? A ver, tiene experiencia paranormal. Puede ser lo que sea. A lo mejor alguien te la contó, no tuviste que haberla vivido tú, que te haya llamado la atención. O sea, algo diferente, algo, como dice, algo fuera de lo normal. Es que ahí es donde deberíamos definir si solamente es fuera de lo normal. Sí. Porque luego terminan siendo cosas reales. A veces te puedes pensar, ok, si los fantasmas de repente, sí, oye, no los ves, pero realmente están ahí o no están ahí. Ok. O sea, si te puedes pensar, tú puedes hacer un movimiento y no estás viendo mi dedo. Entonces a lo mejor sí existen, nomás no los vemos. Entonces, pero pensando en una experiencia, bueno, ya no sé si habrá sido cierta o falsa, me pasó con mi hermano. Sí.
Pero sí recuerdo mucho después, digo, me pasan muchas cosas después de que fallece alguien. Ahorita estaba recordando a mi papá, le recuerdan, pero ahorita me acuerdo una de mi abuelo, de repente que lo escuchamos. Mi abuelo fallece y recuerdo que a los 2, 3, 4 días estábamos mi hermano y yo, Cacho le decimos a mi hermano, y mi papá José, es que le decíamos papá, no le gusta que le decíamos, era el papá José. Mi papá José era zapatero. Sí. Entonces su taller lo tenía en la parte de arriba de la casa, entonces siempre estaba martillando. Ta, ta, ta. Siempre se oía cuando estaba trabajando. Tra, 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 tra. Y como 2, 3 días después, era clásico ese sonido, lo tenemos siempre en la mente. Y estábamos mi hermano y yo en la cocina y empezamos a oír el martillo. Yo lo escuché y dije, no, pues es algo que estoy recordando. Pero cuando veo también los ojos de mi hermano así pelándome los ojos de, ¿tú lo estás oyendo? Digo, sí. Y se volvió a escuchar. No, pues así como que nos pusimos los pelos de punta. Fuimos a ver si había algo arriba. Y no había nada. O sea, realmente era de que dices, órale. Y de esas también me han pasado varias, pero esa es como, dices, esa fue la que recordé y dices, no, así como que... Es inusual, sí. Es algo muy inusual. Sí, porque estábamos nada más él y yo, o sea, sí. En la casa nada más estábamos él y yo, y ya no había nadie más. Y era tal cual el sonido del martillo se llama pie de fierro, es una estructura de donde pones el zapato para poder arreglarlo. Ok, a ver, sácate la última ya para cerrar nuestro saco. A ver, ¿qué dice? Dice, ok. Si tú tuvieras todos los recursos, tiempo y tierra disponible para construir lo que quieras, ¿qué construirías? Híjole. No sé. Decir mi casa tal vez sería como muy... con todo lo que estoy hablando de anarquismo y todo. No, mi casa. Todos queremos una casa y queremos una casa bastante cómoda y bastante grande. Pero yo creo que traía de todos los recursos. Híjole. Si te aventarías una comunidad que tuviera como todos los parámetros que te gustaría que una comunidad cumpliera. Posiblemente, pero... Dice, es muy complicado. No, es bastante complicado. Luego cuando estudias un poquito de sustentabilidad te das cuenta de que no es tan sustentable como pareciera. O sea, no... Vamos, un pequeño terreno no te podrá dar todo. Tienes que traer cosas todavía del exterior. Posiblemente sí haría más cosas que eso. Digo, sí. Me gustaría un terreno donde hacer mi sembradío de vino, de café. Y eso es un terreno, no es un terreno, es realmente una ciudad casi. Sí. No, yo creo que me encantaría tener un taller donde pudiera hacer de todo. Sí. O sea, pintura, escultura, tecnología convencional, que yo pueda sacar y poder hacer... que pudiera ensuciarme y pudiera hacer todo. Yo creo que eso sería, aparte de la casa, que eso tendría que estar de cajón. Sí. Pero yo creo que sería ese espacio. Pero una bodega grandota donde pueda tener de todo y lo que se me ocurra poderlo hacer ahí. Yo creo que eso sería. Estaría bien padre, como un tipo laboratorio, ¿no? Ándale. De todas tus ideas. Sí, de repente sabes que, pues quiero hacer hasta para hacer una pinturita, ¿no? Voy a hacer una pinturita aquí. Ya, aquí no quepo. No. Déjame mover la caminadora. Ándale. Déjame mover el perchero, que es la caminadora. Con la ropa. Sí, yo creo que sería un espacio así. Un taller grandote donde pueda hacer todo. Sí, siento que la mayoría de los arquitectos se emocionarían con tener su propio taller así, con todas las condiciones ideales. Ok, muy bien. Entonces, con eso cerramos nuestro programa de obra. Y siento que salimos bien oscuros. No sé por qué. Parece. Creo que el saco lo está tapando, ¿verdad? La luz. Sí, ya no en la oscuridad. Ok. El trabajo nos oscurece. Muy bien. Entonces,
vamos a despedirnos. Entonces, Ray, antes de irnos, no olvides compartir con nuestro querido público redes sociales de alguna página o cualquier perfil que quieras que sigan. Híjole, no lo recuerdo. Mis redes sociales manejo Facebook e Instagram Sí, solamente. Creo que Instagram es rayo.silva o rayo.12. Igual lo colaboramos, lo Sí. corroboramos y lo pongo aquí. Y mi Facebook es mi nombre, Raimundo Silva Herrera. Ok, Así me encuentran. perfecto. Y también voy a agregar el que me pasaste de Chiapas de... Cocobi, sí. Ok, Cocobi. Muy bien. Entonces, con eso cerramos. Entonces, eso es todo por hoy. Agradezco mucho tu tiempo y también el de nuestro público. Únanse a nosotros la próxima vez para otro emocionante capítulo del podcast de arquitectura. Déjame quitar esto. Lo voy a bajar. Vamos para... Trae toda la mezcla esto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, decía, únanse a nosotros la próxima vez para otro emocionante capítulo del podcast de arquitectura. Síganos en nuestras redes como @estudio400 en TikTok, YouTube y Spotify. Entonces, mantengan la curiosidad y sigan aprendiendo. Nos vemos. Bye.